posso cantare, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Celebremos la muerte de Cristo. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y que, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. En ambos textos, el denominador común de la salvación provista por Dios es la muerte de Jesucristo. Esta salvación por la muerte de Cristo es para todo aquel que cree en Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, si el mensaje central del Evangelio es la salvación por la muerte de Cristo, los creyentes deberíamos valorar esa muerte como el acontecimiento más importante y sublime realizado por Él a nuestro favor y celebrarlo. Pero los que nos consideramos cristianos de verdad, ¿celebramos la muerte de Cristo? ¿Ha dejado Dios una fiesta para la conmemoración de la muerte redentora de su Hijo? Hablemos de las fiestas en la Biblia. Las fiestas en el Antiguo Testamento. En primer lugar, están las fiestas instituidas por Dios, es decir, aquellas fiestas cuyo origen es divino. Él mismo dijo cuáles eran estas fiestas, junto a sus fechas y formas de hacerlas. En Levítico 23, 1 al 2, se nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y a partir de aquí se mencionan un número determinado de fiestas. La primera de ellas, el día de reposo. Este era el último día de cada semana.
Era un día para descanso y culto. En Levítico 23:3 se dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Es interesante que este día de fiesta o de reposo es para Dios. El creyente trabaja 6 días, descansa el séptimo en el Antiguo Testamento, y este descanso era para Dios, para tener un tiempo para Dios, para dedicarlo a Dios, también para descansar su cuerpo y mente, pero también y sobre todo para Dios. En el Salmo 42, versículo 4, se dice: yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este texto es interesante porque nos habla del día de reposo en el que se va a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Por tanto, es una fiesta para el creyente ir a la casa de Dios en el día del Señor, en el día de descanso. Es una fiesta el ir a presentarse delante del Dios vivo. Después está las fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura. Estas comenzaban el día 14 del primer mes hebreo, llamado Abit, entre marzo y abril, y duraba 7 días. En Levítico 23, 5 al 6, se nos dice que en el mes primero, a los 14 del mes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y en Éxodo 23:15 se dice que la fiesta de los panes sin levadura guardarás en el tiempo del mes de Abit. Por tanto, este es el segundo grupo de fiestas. Realmente era una sola, pero se habla a veces como si fueran dos: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En tercer lugar está la fiesta de las primicias, también llamada de las semanas o de la siega, en el mes de Siván, entre mayo y junio. Dice Levítico 23, 9 al 11, que habló Jehová a Moisés: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Esta era una fiesta de gratitud a Dios por sus beneficios, al dar no solamente la salvación. Había en esta fiesta un acto de culto, de ofrenda, de sacrificio, pero había también un acto de entrega de lo primero de la cosecha. Era para Dios, era un acto de gratitud, que el Dios Salvador también era el Dios sustentador, aquel Dios que nos salva. Él nos cuida, Él provee para nuestro alimento cotidiano. Después estaba la fiesta de los tabernáculos, en el mes de Etanín o Tisri. Esto es más o menos sobre los meses de septiembre y octubre nuestros. También era una fiesta de 7 días. En esta fiesta se hacían unas cabañas o tabernáculos con ramas. En Levítico 23, 34 al 40 y 42 al 43 se dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. Tomaréis ramas de árbol, de palmeras, y en tabernáculos habitaréis 7 días, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos
hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, esta fiesta también era conmemorativa como las fiestas anteriores y conmemoraba en este caso cuando Dios sacó al pueblo de Egipto el hecho de que tuvieran que vivir en tiendas durante mucho tiempo, durante años, en su peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida. Todas estas fiestas tenían el propósito de recordar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, las obras redentoras de la gracia de Dios. Y así debían entenderlo ellos, para así poder explicarlo a sus hijos o a quien preguntase. En Éxodo 12, 26 al 27, se nos dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así pues, hablando de la Pascua, se nos dice que su propósito era recordar el evento de la redención, de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, de su servidumbre en Egipto. Dios les libró a través de la sangre del cordero que, untada en los dinteles de las casas, ahuyentaba al ángel exterminador. Aquel ángel enviado para dar muerte, para traer muerte a Egipto, pasó de las casas de los hebreos que se habían acogido a la sangre del cordero. Por tanto, la fiesta de la Pascua tenía este propósito de recordar la redención. Y así, todas las fiestas, como hemos visto, tenían el propósito de recordar bien algún aspecto de la redención, de la salida y camino hacia la tierra prometida, o de la provisión de Dios de alimento para su pueblo. Todos los detalles de las fiestas en el Antiguo Testamento estaban organizados por Dios mismo. En los días de fiesta no se debía trabajar para poder hacer reuniones santas y ofrecer ofrendas y holocaustos a Jehová. En Levítico 23, 36 al 37 se dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Por tanto, Dios había cuidado de organizar todos los detalles de estas fiestas, desde la fecha hasta el contenido mismo de lo que habían de hacer y, por supuesto, el significado de cada una de estas fiestas, aquello que cada una de estas fiestas simbolizaba o representaba. Y todo en las fiestas debía de hacerse con gozo, con solemnidad y con generosidad para con Dios. En Levítico 23:40 se nos dice: y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y en Deuteronomio 16:16 se dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así pues, estos 2 textos
nos dejan muy claro cuál era la actitud que debían tener los creyentes del Antiguo Testamento para celebrar aquellas fiestas. Os regocijaréis, debían tener gozo, pero también debían tener solemnidad. En 3 ocasiones dice Deuteronomio 16:16 que debían tener solemnidad, es decir, hacerlo con respeto, hacerlo para Dios, delante de Jehová tu Dios. Y también se nos dice que debían presentarse ante Dios con las manos llenas, no con las manos vacías, es decir, traer ofrenda a Dios según la fiesta pues estipulase. Cuando las fiestas ordenadas por Dios no se ordenaban con fe y con santidad, Dios las aborrecía. Dios estableció fiestas, pero no quería que se hicieran sin más, sino quería que se hicieran con la actitud que hemos visto, la actitud de fe, de gozo, de solemnidad, de generosidad, con la actitud correcta. En Isaías 1:13 al 15, el Señor dice: no me traigáis más vana ofrenda, me es abominación. Día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las fiestas que Dios mismo había establecido, Dios les dice: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. He aquí la razón. El pueblo de Israel se presentaba en pecado delante de Dios a celebrar fiestas instituidas por Dios, pero lo hacían desde el pecado, no lo hacían desde la fe, como hemos visto, desde el temor, desde la solemnidad, desde la gratitud, sino todo era una actitud puramente carnal. Y Dios dice que no quería nada de aquello. También en Israel existían otro tipo de fiestas. Además de las instituidas por Dios, existían otras. Las fiestas profanas. Las fiestas profanas que fueron creadas por el propio pueblo de Dios, cuando dejaban de lado la verdad. Estas fiestas surgieron por la corrupción de lo divino, cuando lo divino fue percibido desde la superstición en vez desde la fe. Cuando una persona percibe a Dios o sus cosas desde actitudes supersticiosas y no desde actitudes de fe, entonces corrompe el sentido de Dios y de aquello que tiene que ver con Él. En Éxodo 32, 1 al 2 y 4, se nos dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro y traédmelos. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Algunos se preguntará: ¿por qué un becerro? Pues sencillamente porque los dioses cananeos eran Baal, un becerro, y Asera, una novilla. Es decir, los dioses paganos eran un becerro y su consorte una novilla. Por tanto, cuando ellos quisieron hacer un dios de talla, un dios a partir de una imagen, un ídolo, pensaron: ¿cómo será Dios? Y
sencillamente tomaron el modelo del mundo, el modelo pagano, como veían los paganos a Dios a través de un becerro, y se hicieron ellos también un becerro. Por tanto, aquí vemos cómo los israelitas, como el pueblo de Dios, cuando la fe desaparece, cuando Moisés tarda en descender del monte, cuando ellos se creen dejados de Moisés, entonces, sin fe, piensan en tener un Dios al modo de las naciones paganas y se hacen un becerro de oro. Y nos dice Éxodo 32, 5 al 7, que Aarón edificó un altar delante del becerro. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ya qué interesante. El becerro que hicieron, ellos creían que era Dios, que el becerro era Jehová. Y cuando adoraron al becerro, creían que estaban adorando a Dios. Y Aarón edificó un altar delante del becerro y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. El pueblo se corrompió pensando que Dios era un becerro, haciendo una imagen de Dios, dando culto a aquel becerro, comiendo y bebiendo de forma excesiva. Nos dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí se nos está hablando de una actitud mundana, no de la actitud respetuosa, de solemnidad que tenían antes, sino de una actitud puramente carnal, al modo de las naciones paganas. Entonces Jehová dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Por tanto, las fiestas profanas entre el pueblo de Dios, porque esto es lo triste, entre el pueblo de Dios surgen fiestas profanas de origen pagano, como hemos visto. El becerro de oro ellos creían que era una imagen de Dios, de Jehová, de Yahvé. Ellos creían que era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Así le dijo Aarón al pueblo, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mirad, hasta el punto en el que una persona puede caer confundida por el error, por la mentira, cuando lo pagano se mezcla con lo divino. Así pues, el pueblo de Israel hizo una fiesta profana, pagana, al mezclar lo divino, el concepto de Dios, de Jehová, de la liberación de Egipto, mezclándolo con un becerro, que era la forma de la divinidad para los paganos cananeos. Estas fiestas profanas que surgen entre el pueblo de Dios, como hemos visto, mezclan lo pagano con lo divino, siguiendo intereses materiales perversos, ocultos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el primer libro de Reyes 12, 26 al 28. Ustedes saben que a la muerte de Salomón el reino se divide. Una parte queda bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, y otra parte quedará bajo Jeroboam, un usurpador, un rey usurpador. Y este Jeroboam dijo en su corazón, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro,
y dijo al pueblo: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Repitieron el mismo error que cuando Aarón, que en el tiempo de Aarón, el mismo error, confundieron a Dios con un becerro, a Jehová con un becerro. En este caso peor, dos becerros de oro. Y dijeron también lo mismo, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. De nuevo, aquí surge la mezcla de lo pagano con lo divino. Pero mirad cómo continúa el texto. En 1 de Reyes 12:32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Es decir, en el mismo día que en Judá había una fiesta solemne dedicada a Dios, al Dios vivo, para solapar esa fiesta, para impedir que el pueblo que estaba bajo su dominio fuera a Jerusalén a adorar a Dios, el mismo día él hace una fiesta pagana a dos becerros de oro, haciendo que con ello el pueblo se olvidase de adorar al Dios vivo y verdadero. Le ofrece lo mismo, actos de adoración, comida, bebida, regocijo, es decir, aquellos aspectos festivos carnales que a la gente le gusta, se los ofrece y no tienen que moverse de Israel del norte, no tienen que bajar a Jerusalén. Allí mismo tienen también no un Dios, sino tiene dos. No tienen una fiesta, sino tiene una fiesta más divertida, más gozosa según la carne, más entretenida según la carne. Nos dice el texto: así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Por tanto, esta fiesta fue fabricada. Todo lo relativo a esta fiesta fue fabricada para confundir al pueblo de Israel, Israel del norte, para hacerle olvidar que en Jerusalén estaba el templo, que allí estaba el culto verdadero, que allí se celebraban las fiestas ordenadas por Dios, establecidas por Dios, y además en las fiestas que había hecho Jeroboam, además se podía comer, se podía beber, se podía hacer de todo aquello que gusta en la carne, que gusta a las personas en el cuerpo, y por tanto, mirad aquí los intereses materiales perversos y ocultos de Jeroboam. Impedir, en este caso, que el pueblo le abandonase como súbditos, que abrazasen de nuevo la unidad del pueblo de Dios bajo un solo rey, Roboam, y por tanto Jeroboam se sirvió de esta fiesta pagana, profana, de este culto a dos becerros, se sirvió con el propósito de mantener al pueblo de Israel del norte, a las 10 tribus del norte, concretamente en el fondo eran 9, estas 9 tribus del norte, mantenerlas unidas a él. Por tanto, en el Antiguo Testamento había fiestas ordenadas por Dios, establecidas por Dios, en todos sus detalles, que debían observarse con fe, con santidad, con gozo, con generosidad. Y habían fiestas en el pueblo de Dios profanas, de origen pagano, con propósitos espurios, con propósitos que no tenían nada que ver con lo bueno, lo justo, sino en el fondo todo era seguir la mentira y el engaño con fines particulares.
Y en el Nuevo Testamento también se nos habla de fiestas. Hablemos de las fiestas en el Nuevo Testamento. Los judíos que esperaban al Mesías observaban todos los ritos y fiestas del Antiguo Testamento ordenados por Dios. Los padres de Jesús guardaban escrupulosamente todos los ritos proféticos simbólicos. En Lucas 2, 22 y 24 se nos dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, después del parto, había que esperar un tiempo, la mujer debía esperar un tiempo para purificarse de la inmundicia de la sangre, y después de cumplir esos días, le trajeron a Jerusalén, a Jesús, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Por tanto, José y María observaban los ritos de la ley. En Lucas 2:41 se nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. De nuevo observamos cómo José y María guardaban las fiestas instituidas por Dios. En este caso se está hablando de la Pascua. El propio Jesús y sus discípulos observaron todas las fiestas de Israel hasta el final de su ministerio. En Lucas 22, 7 al 8, se nos dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Por tanto, los creyentes del Nuevo Testamento, los que esperaban al Mesías, aún el propio Mesías, para cumplir con todo lo establecido por Dios, observaban los ritos, las fiestas, todos los símbolos que tenían que ver con el advenimiento del Mesías y su obra redentora. Pero lo importante que nos da a entender el Nuevo Testamento es que los creyentes del Nuevo Testamento, sabían que los ritos, sacrificios y fiestas del Antiguo Testamento contenían símbolos proféticos. Y ellos entendían que todos estos ritos, todos estos sacrificios, todas estas fiestas, hablaban de la obra y sacrificio redentor del Mesías. En Hebreos 9:1 y 9 al 10 se nos dice: el primer pacto tenía ordenanzas de culto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Los creyentes de verdad sabían que los ritos no tenían valor alguno contra los apetitos de la carne, no daban fe, no producían santidad. Ellos sabían que estos ritos, estas fiestas, apuntaban al Mesías. Era para recordarles, para mantenerles en una actitud de expectativa de la venida del Mesías. Y a través de esos ritos, de alguna manera gráfica, hacerles ver, representarles muchos de los aspectos de la obra redentora del Mesías. En Hebreos 9, 23, 24 y 26 se nos dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Todos estos sacrificios, ritos y fiestas apuntaban al Mesías. Y Jesús, el Mesías, cumplió todos y cada uno de los aspectos simbólicos proféticos
de aquellos ritos, fiestas, sacrificios, todo lo cumplió. Si leéis los evangelios, pues os daréis cuenta que se dice constantemente, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta este, aquel o el otro, que sea. Por tanto, Cristo, el Mesías, cumplió en su obra, en su vida, en su muerte, todo lo que estaba oculto, de alguna manera representado en aquellos ritos, símbolos y fiestas. Fue necesario, hemos leído, que las figuras de las cosas celestiales, así eran aquellas cosas del Antiguo Testamento, figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas, así, con mejores sacrificios, para referirse al sacrificio de Cristo. Cristo no entró en el santuario con sangre de animales, sino con su propia sangre, con un solo sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Por tanto, los creyentes del Nuevo Testamento observaban las fiestas del Antiguo Testamento hasta que el Mesías vino y el Mesías murió en la cruz, hasta ese mismo instante. Cristo, en la Santa Cena, Él dio cumplimiento a lo simbolizado en la Pascua. Fue un día de Pascua en el que Cristo instituyó la Santa Cena, dando con ello cumplimiento a lo significado en la Pascua, a lo que significaba la Pascua. Él iba a morir. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, la sangre del Cordero liberaba al pueblo de Dios de la muerte. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se avecinaba su muerte se acercaba. Y en un día de Pascua, Jesús va a instituir la Santa Cena. El primer día de la semana, dice Mateo 26, 17 y 26 al 28, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa les dio, diciendo, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo cambió un símbolo cruento, sangriento, por otro símbolo incruento, sin sangre. Cambió la Pascua por la Santa Cena. Y con ello Jesús nos está diciendo que Él es nuestra Pascua sacrificada. Él es nuestro Cordero sacrificado por nosotros para limpiarnos del mal del pecado. En 1 Corintios 5, 6 al 7 se nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se nos está diciendo a los creyentes que en Cristo hemos sido limpiados de la vieja levadura. La vieja levadura representa al pecado. En Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados. Por su sangre derramada en la cruz, Dios nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados. Y nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, ya no tenemos la vieja levadura del pecado, ese fermento de mal que va a más en nuestras vidas. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpió una vez y a la cual podemos recurrir en cada momento que pequemos para estar
absolutamente limpios. Y la Santa Cena, por tanto, es la fiesta, es el acto instituido por el Señor para celebrar, para conmemorar la muerte de Cristo. Pero además, para celebrar la muerte de Cristo de una manera solemne, de fe, de una manera personal e intransferible. La Santa Cena incluye dos elementos, pan y vino. El pan representa el cuerpo de Cristo, el vino a la sangre de Cristo. Y al tomar el pan y el vino, el creyente está diciendo al tomar la Santa Cena, que la salvación está dentro de él, está en él. No es algo de lo que ha oído, no es algo de lo que sabe que está ahí. ¿Cuántas personas saben que hay algo? Hay gente que dice, yo sé que algo hay. Para un creyente, Cristo no es alguien que está ahí, que puede salvarle algún día, cuando tenga a bien considerarle. Al tomar la Santa Cena, un creyente está diciendo que Cristo está en su corazón, que así como el pan y el vino entran en su cuerpo, así Cristo está en el interior del corazón del creyente. Por tanto, la Santa Cena es la forma en que Dios nos ha dado de conmemorar que poseemos la salvación. No solamente que creemos en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Cristo es nuestro Salvador. No meramente que es el Salvador, sino que es nuestro Salvador. Al tomar la Santa Cena estamos diciendo de forma gráfica, de forma simbólica, estamos diciendo que Cristo entró un día en nuestro corazón por medio de la fe. Por eso en 1 Corintios 5:8 dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Mirad, celebremos la fiesta. Los creyentes tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua, de la nueva Pascua, de la Santa Cena, que es la nueva Pascua. No con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad. No desde el pecado, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los panes sin levadura que se tomaban en la Pascua representaban a la nueva vida. El creyente es un pan sin levadura. Es una forma metafórica, simbólica de decir que el creyente es una nueva persona en el cual el pecado ha desaparecido por la sangre del Cordero. Por tanto, solo puede tomar la Santa Cena, solo puede celebrar la fiesta que conmemora la muerte de Cristo, aquel que posee la salvación, porque cree que Cristo murió por él en la cruz, para limpiarle de sus pecados, para darle vida eterna. Solo una persona creyente de verdad puede tomar la Santa Cena. Puede y debe tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena es un mandamiento, es una fiesta que Dios ha dejado para celebrar y conmemorar la muerte de Cristo, pero es una ordenanza del Señor. Por eso en 1 Corintios 11:27 se nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si alguien toma la Santa Cena en pecado, porque no ha acudido a Cristo por medio de la fe para que le limpie de pecado, o porque habiéndolo hecho ha pecado posteriormente y no le ha pedido a Cristo que le limpie, cualquiera que toma la Santa Cena sin salvación o en pecado, comete una profanación de la muerte de Cristo. De manera que cualquiera que comiere este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, la Santa Cena es la fiesta que conmemora a la muerte de Cristo. La fiesta que celebra todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que tiene a Cristo morando en su corazón. Pero al hablar de fiesta, no hay que darle el formato de los festejos humanos. La Santa Cena no es un festejo humano. Que son dados, los festejos humanos, dados al menosprecio de lo divino, mediante el abuso y el exceso de lo carnal. Eso hacen las fiestas humanas, las fiestas profanas, paganas. Menosprecian lo divino y abusan de lo carnal. En 1 Corintios 11, 20 al 22, el apóstol Pablo está corrigiendo, porque parece ser que se dio al principio, entre los primeros cristianos, algún tipo de profanación de la Santa Cena al tomarla desde actitudes incorrectas. Y en 1 Corintios 11, 20 al 22 dice Pablo: cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Algunos creyentes confundieron la cena del Señor con una cena. Una cena. Y se reunían y cada uno llevaba su propia cena. Los que eran ricos llevaban una gran cena. Los que tenían una condición media llevaban una cena a su altura. Y los que no tenían nada no llevaban nada. Y cada uno de forma egoísta se comía lo suyo. Y aquello era pues un acto que no tenía nada que ver con lo que el Señor había instituido. Lo que Dios había instituido era un recuerdo de estar en la salvación, de poseer la salvación, de tener a Cristo en el corazón. Y aquello era un acto puramente carnal, una cena donde la gente comía, se embriagaba, no tiene nada que ver con lo que Dios había dejado. Y Pablo lo corrige en 1 Corintios 11, 20 al 22. Por tanto, celebramos la Santa Cena en memoria de Cristo, en el que estamos por fe en su muerte vicaria. Y lo hacemos mediante símbolos. Y porque son símbolos, no necesitamos tomar una gran cantidad de pan o una gran cantidad de vino. Por eso tomamos una pequeña cantidad, porque no se trata de la cantidad de pan ni la cantidad de vino, se trata de algo que representa, que simboliza al Señor. Por eso tomamos una copita pequeña de vino y un trocito de pan. Es suficiente para un acto espiritual. Recuerden que hace poco hablamos de que a Dios, que es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, no con excesos carnales, no con énfasis en aspectos grandilocuentes, humanistas o de tipo totalmente material. En 1 Corintios 11, 23 al 25, el apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No olvidéis que el Señor sí estaba cenando con sus discípulos porque estaban tomando la Pascua. El Señor estaba cambiando la Pascua por la Santa Cena. Es decir, al tiempo que celebraba la última Pascua, estaba instituyendo la nueva Pascua, la Santa Cena, que es la nueva Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y por eso el texto dice: después de haber cenado. Aquí se refiere a una cena material, que era el Cordero Pascual, porque en este caso era el tránsito de la fiesta en su forma del Antiguo Testamento
a la fiesta en su forma del Nuevo Testamento. El caso es que debían tomar pan y vino y hacerlo en memoria del Señor. El pan representaba al cuerpo de Cristo, el vino a la sangre de Cristo. Esta era la forma de celebrar la muerte de Cristo. Esta es la fiesta de Dios para celebrar la muerte de Cristo. Como veis, no es una gran cosa comparativamente hablando con las fiestas del mundo, con esa gran parafernalia que rodea las fiestas del mundo, pero lo importante es que es una fiesta eminentemente espiritual, donde lo importante es la fe, la obediencia, la santidad, aquello que de verdad Dios valora, aquello que de verdad Dios toma en cuenta. Debemos participar de la fiesta de la Santa Cena, por tanto, con plena conciencia de la salvación que ya tenemos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos cuando tomamos la Santa Cena. Al tomar el pan y el vino, recordar que tenemos la salvación en Cristo, que Él dio su vida, derramó su sangre por nosotros, y que al creer en Él mora en nuestros corazones. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dirá el apóstol Pablo. Por tanto, en 1 Corintios 11, 26 y 28, dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tomar el pan y el vino, ese hecho tan sencillo, es un anuncio que se hace del Señor, de la muerte del Señor, hasta que Él venga. Es la celebración, la conmemoración, la fiesta de la muerte de Cristo, que Él murió por nosotros. El evento más importante en la vida y obra de Jesucristo, su muerte, porque es ella la que nos redime, es ella la que nos limpia de pecado, es ella la que nos hace justos, es ella la que nos perdona pecados y nos da vida eterna. Sin la muerte de Cristo no tenemos nada, no somos nada. Por tanto, debemos tomar la Santa Cena recordando todo esto, de esta actitud consciente de lo que significa, y por supuesto, como dice aquí Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, de una actitud de comunión con Dios, comunión los unos con los otros y de santidad. Quien participa de la Santa Cena sin fe o en pecado, profana la Santa Cena, profana la salvación que representa la Santa Cena. Por eso en 1 Corintios 11, 29 al 32 se dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tomar la Santa Cena en pecado desagrada a Dios. Él se molesta, Él se enfada con los suyos, y Él, según este texto que hemos leído, pues puede incluso castigar a los suyos de diferentes maneras. Así pues, celebremos la muerte de Cristo, pero hagámoslo en la debida actitud, en la debida manera. Celebremos la muerte de Cristo como Él ha establecido. Hemos hablado de las fiestas en el Antiguo Testamento y hemos dicho en primer lugar que estas fiestas fueron instituidas por Dios mismo. Él dijo cuáles eran estas fiestas, junto a sus fechas y formas de hacerlas,
y tenían todas ellas el propósito de recordar las obras redentoras de la gracia de Dios. Debían ser observadas con fe y santidad, si no, Dios las aborrecía. Las fiestas profanas, también existían en el Antiguo Testamento fiestas profanas y paganas, fueron creadas por el pueblo de Dios cuando dejaban la verdad. Estas fiestas surgieron por la corrupción de ese pueblo de Dios, la corrupción de lo divino, cuando la superstición les llevó a percibir a Dios y sus cosas, cuando lo percibieron desde la superstición, desde la mirada al mundo. Esto les llevó a mezclar lo pagano con lo divino, en muchas ocasiones por intereses puramente carnales. Y hemos hablado también de las fiestas en el Nuevo Testamento. Y hemos dicho que los judíos que esperaban al Mesías observaban todos los ritos y fiestas del Antiguo Testamento, pero sabiendo que esos ritos, sacrificios y fiestas eran símbolos de la obra y muerte del Mesías. Los creyentes verdaderos del Nuevo Testamento entendían que todos aquellos ritos del Antiguo Testamento hablaban de la obra, del sacrificio redentor del Mesías venidero. Cristo es nuestra Pascua sacrificada por nosotros para limpiarnos del mal del pecado. La Santa Cena es la fiesta dejada por Dios, la única fiesta dejada por Dios para celebrar el hecho más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la salvación por la muerte de Cristo, para celebrar que quien toma la Santa Cena posee la salvación, que la posee y está en comunión con Dios y con otros que también poseen la salvación. Quien participa de la Santa Cena sin fe o en pecado, profana la Santa Cena, porque profana la salvación representada en la Santa Cena. Por tanto, no olvidéis lo que dice 1 Corintios 5, 7 al 8. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con sinceridad y verdad. Que Dios nos ayude a celebrar la muerte de Cristo. Que Él nos bendiga. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres quien dices lo que está bien y lo que está mal.
y que el gran acontecimiento que nos redime, que nos salva, que nos hace hijos tuyos, que es la muerte de tu Hijo Jesucristo, tú has establecido un evento, una fiesta para conmemorar la muerte de tu Hijo, la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a tomar la Santa Cena y hacerlo desde la santidad, desde la justicia, desde la comunión, desde la limpieza. Y con todo ello, a declarar al mundo hasta que tu Hijo vuelva que Él murió en la cruz por los pecados. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, de nuevo por la salud que nos sigues dando, por los beneficios que nos sigues dando, por tantas cosas, Señor, que recibimos de ti. Gloria a tu nombre. Te suplicamos, Señor, por la operación que el lunes ha de tener nuestra hermana Carmen Rosa, que tú la bendigas en esa operación, que tú guíes a los médicos y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Ayúdala, Señor. Y ayúdanos también a nosotros a tener esperanza y fe siempre en ti, en todo tiempo y circunstancia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos de pandemia nos sigues cuidando y sigues proveyendo para nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Ayúdanos, Padre, a todos tus hijos. Líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.